Hola, buenos días, bienvenidos chicos. Les saluda su maestra Amanda Carranza, ¿verdad? Reciban un cordial saludo de mi parte. Bienvenidos a una clase más, ¿verdad? Espero se encuentren muy bien ahí en sus casitas y pues sin más preámbulos vamos a iniciar con la clase de hoy. Lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Durante toda esta semana y este tiempo es sobre la ortografía y léxico, ¿verdad? No es nada nuevo para nosotros, no es algo que nunca hayamos conocido, más sin embargo es muy importante, ¿verdad? Conocer lo que se trata la ortografía y nuestro léxico. Pues para iniciar siempre con un pequeño concepto, ¿verdad? Y ampliarnos un poquito más. Pues del griego orto y grafos, ¿verdad? Que significa grafía correcta, pues se deriva ortografía, ¿verdad? Donde decimos que la ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura, ¿verdad? Eso es algo que nosotros ya manejamos. Y la ortografía, ¿verdad? Es un paso muy importante en nosotros, ya que eso da, ¿verdad? ¿Qué clase da a decir, pues, qué clase de personas somos a través de la ortografía? Entonces, la ortografía forma parte de la gramática normativa, ¿verdad? Ya que en ella ya sabemos que se establecen las reglas, ¿verdad? Para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. La institución, chicos, encargada de regular estas normas, estas reglas, ¿verdad? Esta gramática normativa, suele conocerse como Academia de la Lengua. ¿Verdad? La ortografía basa sus normas en los fonemas. Cuando hablamos de fonemas o de fonología, estamos hablando, ¿verdad?, de los sonidos que hacemos al momento de hablar. Entonces, nuestra lengua, el español, ¿verdad?, tiene características muy importantes y además es una de las lenguas más habladas, ¿verdad?, a nivel del mundo, ¿verdad? No solo se habla en un continente, ¿verdad?, sino en otros continentes. Entonces, esto que nuestra lengua o el idioma, ¿verdad?, se hable en otros continentes o en otros países. Entonces de aquí es donde nacen muchas variedades lingüísticas, a las que nosotros conocemos como regionalismos, vulgarismos, ¿verdad? La conocemos como laconismos, solecismos, ¿verdad? Entonces todas estas son variaciones lingüísticas en donde se hacen propias de cada país. Entonces, cuando estamos hablando de ortografía, chicos, lo que estamos hablando es acerca, ¿verdad?, de las normas que están regulando nuestra escritura. Y nosotros más que nadie sabemos que el idioma español es uno de los españoles donde hay más normas gramaticales, ¿verdad? En donde existen muchas normas gramaticales que tienen que aplicarse según tiempo, ¿verdad? Según modo, según número, ¿verdad? Según persona gramatical en la que se esté. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos esas reglas y eso es lo que vamos a estar hablando esta semana, ¿verdad? Conociendo esas reglas gramaticales o normas gramaticales. Entonces hay diferentes tipos de reglas ortográficas en las que vamos a estar trabajando y viendo. Por ejemplo, las reglas ortográficas de las letras, ¿verdad? Que conocemos, bueno, por ejemplo, en nuestro país Honduras suele caracterizarse morfosintácticamente en dos cosas, en el sesismo y en el yeísmo, ¿verdad? Y el sesismo, que es cuando no sabemos identificar la S, la Z y la C, y el yeísmo, que es cuando no sabemos identificar la Y con la doble L. Entonces, conocer esas reglas ortográficas, ¿verdad? No sabemos diferenciar la V con la B, ¿verdad? No sabemos cuándo va M. Entonces, todas esas reglas ortográficas son las que nosotros vamos a aprender en esta semana. Las reglas ortográficas de la puntuación, ¿verdad? Los signos de puntuación que son tan importantes en la gramática porque sirven para darle entonación, ¿verdad? Y una mejor comprensión al texto. Y las reglas ortográficas de acentuación, ¿verdad? Que nos hacen leer de manera correcta las palabras. Entonces, estas tres reglas ortográficas, ¿verdad?, que pertenecen a la ortografía, vamos a estar estudiando y vamos a estar viendo cuáles son esas reglas y si las hemos estado aplicando de manera correcta. Bueno, chicos, una vez que hemos hablado, ¿verdad?, sobre nuestra ortografía, que ya pues nos dimos cuenta que es un paso importante, ¿verdad?, en nuestra vida, ya sea para desarrollarnos, ¿verdad?, en cualquier entorno en donde estemos.
Entonces, el léxico también, ¿verdad? Es una faceta importante nuestra, ¿verdad? Que realmente la debemos desarrollar desde que iniciamos pues nuestra vida escolar, ¿verdad? Porque vamos adquiriendo un nuevo vocabulario. Entonces, cuando estamos hablando del léxico, chicos, eh, lo podemos definir de muchas maneras, ¿verdad? De muchas maneras. Pero todos esos conceptos, ¿verdad? Están ligados a la lingüística. ¿Por qué? Porque el léxico es el vocabulario de un idioma o de una región, ¿verdad? Podríamos decir que cuando hablamos del léxico estamos hablando del diccionario de una lengua, ¿verdad? De una lengua de una región, de una lengua de un país, ¿verdad? Ya que el léxico son todas aquellas palabras que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de la trayectoria de nuestra vida. Entonces, la gramática, ¿verdad? Lo define como categoría o clase léxica, ¿verdad? Lo define así a un grupo de palabras, ¿verdad? Que tienen pues la particularidad de hacer referencia a muchos conceptos. Entonces, a eso se le llama clase léxica. Entonces, el léxico de una lengua, ¿verdad? Es un conjunto abierto. ¿Por qué es abierto? Porque nosotros constantemente, ¿verdad? Estamos enriqueciéndonos con nuevas palabras, ¿verdad? Bien sean esas palabras por otras personas de otra región y allí las aprendimos, ¿verdad? O porque estamos tomando palabras prestadas de otras lenguas. Entonces, léxico, chicos, se refiere a vocabulario, pero para nosotros tener un buen vocabulario, ¿verdad? Es importante. Entonces, tener un buen vocabulario, chicos, no solamente es importante para que nos luzcamos, ¿verdad? Al llegar a un lugar o poder dar una conferencia, un discurso o ser buenos oradores, ¿verdad? Sino que tener un buen vocabulario fundamentalmente, ¿verdad? Sirve para construir los cimientos de nuestra inteligencia, ¿verdad? Poder aprender a ordenar nuestros pensamientos, poder abrir nuestra mente, ¿verdad? Cualquier clase de cultura a la que nosotros nos vayamos a enfrentar en la vida, ¿verdad? Pero hay una diferencia. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cuál sería la diferencia entre vocabulario y léxico? Entonces, escúcheme muy bien. Cuando estamos hablando del léxico, ¿verdad? Es un conjunto de palabras de un idioma, ¿verdad? O de las que pertenecen al uso de una región o una actividad determinada. Mientras que cuando estamos hablando de vocabulario, ¿verdad? Es cuando éste hace uso de aquellas palabras, ¿verdad? En el momento del acto en el que usted va, pues, a comunicarse, ¿verdad? Entonces, vocabulario, ¿verdad? Y léxico establecen esa pequeña diferencia, ¿verdad? Que es muy importante que nosotros, chicos, desarrollemos bien nuestro léxico. Realmente es importante para su vida, ¿verdad? Para enfrentarse a situaciones de la vida, para enfrentarse a entrevistas de trabajo, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos un buen vocabulario, ¿verdad? Nosotros aprendemos a tener facilidad de palabras. Entonces ahí viene otro punto. Pero entonces, ¿cómo nos preparamos, verdad, para ser una persona que tenga facilidad de palabras? Entonces, una de las cosas es, chicos, que cuando ustedes se sientan nerviosos, utilicen ese nerviosismo a su favor. Aprendan a escuchar, desarrollen el pensamiento crítico, aprendan a utilizar ejemplos, ¿verdad? Aprendan a planificar, a ser éticos, a prestar atención a los diferentes idiomas que hay. Entonces, allí nos vamos a volver personas con facilidad de palabra. ¿Por qué? Porque estamos constantemente adquiriendo nuevas frases, nuevas palabras, nos estamos enriqueciendo constantemente y esa es la base, ¿verdad? Para tener un buen léxico. Entonces les quiero dejar, ¿verdad? Esto allí con ustedes para que se den cuenta que tanto la ortografía como el léxico, ¿verdad? Son importantes para el desarrollo de nuestra vida como seres humanos. Nos vamos a quedar hasta aquí, mis queridos alumnos, y nos vamos a ver la siguiente clase.